continuamos nuestro relato sobre los ancestros de Alejandro Magno. La vez pasada hemos hablado sobre la historia de la dinastía de los Argeadas, los antepasados paternos de nuestro héroe. Hemos averiguado que descendían del legendario Hércules y a través de él del mismísimo Zeus. Y hoy hablaremos sobre la historia de sus antepasados maternos, los de la reina Olimpia de Epiro, la madre de Alejandro, y sobre su linaje, que no es menos antiguo ni menos interesante que el linaje argeada de su padre. La madre de Alejandro pertenecía al linaje de los Molosios, que a su vez eran una rama de otra familia aún más antigua, de origen prácticamente mítico, conocida como los Eácidas. Eaco, el fundador de aquel linaje, era fruto de amores ilícitos, si vamos a creer a la mitología, entre Zeus, el padre de los dioses, y una hermosa náyade, es decir, ninfa fluvial, llamada Egina. Egina, a su vez, era hija de Asopo, un dios menor. En Grecia hay varios ríos que tienen este mismo nombre, por lo tanto, no podemos decir con certeza de qué región procedía nuestra heroína. Como todos los amores de Zeus con las ninfas o mujeres mortales, este fue breve, pues como se sabe, era la reina del Olimpo, la esposa legítima de Zeus, era sumamente celosa y por lo tanto Zeus hizo todo lo posible para ocultar su romance con Egina y también sus consecuencias. Sin embargo, no la abandonó, trató de asegurar su futuro lo mejor posible y para ocultarla de la ira de Hera, para que Egina no corriera la misma suerte que Leto, que Semele y tantas otras amantes de Zeus que, como se sabe, fueron víctimas de la furia y de la venganza de su reina legítima. Él creó una isla muy bella, muy pintoresca, cerca de las costas de Ática. A esta isla le dio el nombre de Egina en honor a su amante y la instaló ahí para que ella pudiera tener en paz y tranquilidad a su hijo, el fruto de aquel amor ilícito. El hijo recibió el nombre de Eaco y por lógica se convirtió en el primer rey de Egina. Prácticamente todos los mitos hablan de Eaco como de un personaje sumamente sabio, como un gobernante justo, generoso y magnánimo, pero a pesar de todos los esfuerzos de Zeus, la ira de Hera también lo encontró. Como se sabe, a Hera le encanta desquitar su rabia, su cólera, no contra el mismo Zeus, a él le tiene demasiado miedo, sino contra sus amantes mortales y más que todo sobre su descendencia. A Eaco le tocó un castigo terrible. Hera hizo que una terrible plaga asolara la isla de Egina y matara a todos sus habitantes, menos al mismo Eaco. Eaco, imagínense que debería sentir un pobre rey ante la muerte de todos sus súbditos, quedó prácticamente solo en una isla desierta y entonces lloró de dolor, lloró de pena y evocó a Zeus, a su padre, para que le ayudara a repoblar la isla y restablecerla después de semejante plaga. Entonces, de un viejo roble, como se sabe,
roble es un árbol consagrado a Zeus, bajaron todas las hormigas que habitaban entre sus ramas y una vez al tocar la tierra se convirtieron en humanos. Así la isla fue repoblada y este nuevo pueblo recibió el nombre de Mirmidonios. Como se sabe, la palabra mirmidón en griego significa la hormiga. Y realmente, no solo debido a su origen, sino también dicen que los mirmidonios han heredado de sus ancestros muchas de sus calidades. Era un pueblo muy trabajador, muy disciplinado y también, como se sabe, las hormigas se ponen sumamente furiosos cuando alguien amenaza su natal hormiguero. En este caso, ellos también sabían defenderse y eran unos magníficos guerreros. Sí, aquellos mismos mirmidonios, cuyo nombre con frecuencia encontramos en la Ilíada de Homero y de otras obras dedicadas a la guerra de Troya. Pero esto ya sería el futuro. En cuanto al mismo Éaco, se sintió inmensamente feliz por haber retornado a la normalidad y pronto se había ganado tanta fama con su sabiduría que los mismos dioses del Olimpo comienzan a acudir a su corte para pedirle consejo. Existe una leyenda según la cual Éaco ayudó a Poseidón y Apolo cuando ellos, castigados por Zeus, fueron condenados a vivir varios años en la tierra como los humanos, tenían que ganarse la vida al igual que cualquier ser humano y participaron en la construcción de las murallas de Troya como simples trabajadores. Éaco acompañó a aquellos olímpicos exiliados como voluntario, les ayudó a trabajar en la construcción y como dice una leyenda, una vez ocurrió ahí un temblor muy fuerte y de aquel perímetro de los muros de Troya que ya fueron levantados, aquellos que fueron construidos por Apolo y Poseidón siguieron intactos, pero aquel perímetro que elevó Éaco de pronto se derrumbó. Y entonces nació la profecía según la cual solo un eácida, es decir, alguien del linaje de Éaco, podría destruir Troya. Esa profecía, como se sabe, posteriormente se cumplió al pie de la letra. Tan sabio era Éaco que incluso después de su muerte, ocurrida a una edad muy avanzada, se le concedió el honor de ser uno de los 3 jueces en el mundo subterráneo. Desde entonces ocupa este cargo junto con otros hijos de Zeus, Minos y Radamante, juzgando a todas las almas que acuden al más allá para definir cuál sería su destino, los campos elíseos o tal vez el Tártaro, el peor lugar del subterráneo griego. En cuanto a la descendencia de Éaco, de los así llamados eácidas, se sabe que él tuvo 3 hijos, 2 de su esposa legítima, llamada Endeide, sus nombres eran Telamón y Peleo, y un tercer hijo nacido de unos amores ilícitos de una ninfa marina, una nereida llamada Psámate. Dicen que Psámate, tratando de escapar del acoso de Éaco, se convirtió en una foca e intentó escabullirse hacia el mar, pero Éaco de todos modos la atrapó y la violó. Entonces, el hijo nacido de aquella relación recibió el nombre de Foco, literalmente hijo de una foca. Dicen que con el paso de tiempo,
Eaco comenzó a querer a su hijo menor, al joven Foco, más que a sus dos hijos legítimos, y entonces Peleo y Telamón, seriamente indignados por aquella injusticia, hicieron que su hermanastro muriera en unos juegos deportivos como si fuera un accidente. Sin embargo, habían varios testigos que vieron que realmente Peleo y Telamón han conspirado contra su hermano, y Eaco, furioso, quien en aquel entonces aún estaba con vida, los desterró de la isla sin derecho de regresar. Sin embargo, a pesar de aquel fratricidio cometido, Telamón y su hermano Peleo eran tan populares entre sus súbditos que una gran parte de los mirmidonios, en su mayoría guerreros jóvenes, abandonaron la isla junto con los dos príncipes proscritos. Los hermanos eran muy unidos. Juntos emprendieron el viaje a Cólquida, tomando parte de la famosa expedición de los argonautas. Participaron en el rescate del vellocino de oro. Vivieron muchas otras aventuras, sería demasiado largo nombrarlos todos, pero finalmente sus caminos se separaron. Telamón encontró su nuevo hogar en la isla de Salamina, se casó con la hija del rey local, y como éste no tenía ningún otro heredero, se convirtió en el rey de Salamina. Se ganó su propio reino y posteriormente su esposa le dio un hijo llamado Ajax, Ajax el Telamón, o conocido también como Ajax el Grande, uno de los héroes de la guerra de Troya. En cuanto a su hermano Peleo, él, acompañado por sus fieles mirmidonios, decidió instalarse al norte de Grecia, en una región llamada Ptía, famosa más que todo, dicen, por sus magníficos caballos. Ahí fundó su propio reino, pero cuando llegó la hora de casarse, tuvo suerte o tal vez la desgracia de enamorarse ni más ni menos de una diosa, más exactamente de una Nereida, hija del dios marino Nereo, cuyo nombre era Tetis, y dicen que entre tantas Nereidas que habitaban las profundidades del mar, Tetis era la más hermosa. Realmente, Peleo no podía conocer que alrededor de Tetis ya se había tramado toda una conspiración. El mismo Prometeo, quien a cambio de su liberación le delató a Zeus un secreto terrible, que en cualquier dios que se acostara con Tetis engendraría en ella a un hijo maravilloso que con el paso del tiempo cobraría más poder que el mismísimo Zeus, lo derrocaría y se convertiría en el nuevo rey del Olimpo. Zeus, por supuesto, se sintió terrible. Él ya tenía planes de tramar una nueva intriga, una nueva aventura amorosa con Tetis, porque ella realmente era muy hermosa. Pero de todos modos, él intentó prevenir esta situación, y cabe señalar que aquí actuó de una manera muy humana. No hizo, por ejemplo, como con su primera esposa, con su primer amor Metis, que Tetis se transformara en una mosca y él la destruyera antes de que naciera aquel hijo, sino simplemente la obligó a jurar sobre las aguas de la laguna Estigia. Como se sabe, era un juramento temible, que no permitiría jamás que ningún dios tuviera con ella relaciones carnales. Tetis, asustadísima, lo aceptó,
pero a cambio Zeus le propuso una alternativa, digamos, bastante curiosa. A cambio de aquel juramento, Tetis podría tener tantos novios, esposos o amantes humanos cuanto le diera la gana. En este caso, por muy grande y poderoso que fuera el hijo de Tetis, por su padre sería un humano, un simple mortal. Y como se sabe, un día cuando Tetis estaba bañándose en el mar, en una bahía cerca de las costas de Ptía, el joven rey Peleo la vio y se enamoró de ella a primera vista, sin saber que no se trataba de una bañista cualquiera, sino de la diosa de los mares. Entonces intentó atraparla, pero Tetis, enfurecida, pues no esperaba semejante atrevimiento de parte de un humano, trató de escapar convirtiéndose en toda clase de monstruos marinos. Pero tan grande era la pasión de Peleo que la sostuvo. La sostuvo entre sus brazos, haciendo caso omiso a todos aquellos monstruos en que se convertía aquella hermosa joven. Finalmente, Tetis se rindió, recobró nuevamente la apariencia humana. Parece que la insistencia del joven mortal la había afectado, sintió que sí, este hombre valía la pena, ya que no puedo con un dios, mejor un mortal que quedarme solterona por siempre, quién sabe, y se casaron. Al enterarse de que Tetis había cumplido con su juramento y había tomado por esposo a un mortal, el mismo Zeus acudió a aquella boda con todo el Olimpo. Como se sabe, existen numerosos poemas que describen la boda de Peleo con Tetis como el banquete nupcial tal vez más lujoso, más alegre en toda la mitología clásica. Y sin embargo, hubo aquí un pero. Zeus no invitó a este banquete únicamente a Eris, la diosa de discordia. Ella, como se sabe, furiosa, se acercó a la mesa nupcial a escondidas y arrojó sobre ella una manzana de oro sobre la cual estaba escrito a la más bella. Y esto sabemos que provocó aquel famoso concurso de belleza entre las tres olímpicas más hermosas. Era Atenea y Afrodita la que finalmente ganó el concurso y que precisamente aquella decisión había llevado consigo la guerra de Troya. Como podemos ver, todo estaba relacionado entre sí. Luego, como se sabe, Tetis dio a luz un niño hermoso y sano, a quien llamaron Aquiles. Intentó, digamos, engañar la profecía y otorgarle la inmortalidad. Por eso lo bañó en las aguas de aquella misma laguna Estigia, sobre la cual ella había jurado, pero mientras lo estaba sumergiendo, sostenía al bebé de un talón, y de ahí las aguas de la laguna no lo tocaron, y de ahí el famoso talón de Aquiles. Sí, Aquiles, como podemos ver, también era miembro del linaje de los Eácidas. Él y Áyax, el Telamón, por lo tanto, eran primos y, sin duda, como podemos ver, la profecía también cumplió parcialmente. Del vientre de Tetis salió un hijo extraordinario, pero todos sus poderes quedaban neutralizados porque su padre era humano. De tal modo, Aquiles no podría pretender de ninguna manera a un puesto en el Olimpo y mucho menos destronar a Zeus. Podemos tan solo imaginar qué hubiera podido ocurrir si Tetis, de todos modos,
incumpliría su promesa y engañaría a Zeus. ¿Qué clase de Dios tan poderoso habría sido Aquiles? Yo no voy a hablar mucho de este representante, tal vez más destacado del linaje eácida. Ya hemos tenido varias charlas dedicadas a él. Solo se sabe que murió en la guerra de Troya, alcanzado por una flecha, precisamente en aquel talón fatídico, la única parte mortal de su cuerpo. Pero recuerdan que una profecía decía que solo un eácida, es decir, solo un descendiente de Eaco, podría destruir Troya. Por eso era necesario que en la guerra interviniera Neoptólemo o Pirro, el joven hijo de Aquiles. Como podemos ver, este personaje tenía dos nombres. Pirro, que parece era su nombre original, lo que quiere decir pelirrojo o rubio, y Neoptólemo significa simplemente el joven guerrero. Al lugar del padre caído en la guerra llega su hijo. Sin embargo, en cuanto a Neoptólemo, no inspira demasiada simpatía, más que todo porque, aunque parece haber heredado toda la fuerza y valor de su padre, no era tan magnánimo ni compasivo. Como se sabe, Aquiles en varias ocasiones muestra la compasión, pero Neoptólemo jamás. Logró convencer a Filoctetes a participar en la guerra de Troya. Sobre Filoctetes, aquel Robinson de la mitología griega, ya hemos hablado también en una de nuestras conversaciones anteriores, y cómo lo hizo, pretendió quitarle sus magníficas flechas que éste había recibido de Heracles. Eran unas flechas untadas con el veneno de la hidra de Lerna, y como se sabe, fue precisamente Filoctetes que con su flecha mató a Paris, vengando así la muerte de Aquiles. Así que Neoptólemo debería sentirse agradecido porque Filoctetes había vengado a su padre. En cuanto al episodio final de la guerra de Troya, aquí Neoptólemo no acude, digamos, con mucho heroísmo, sino más bien con una crueldad desmesurada. Mata al viejo rey Príamo, aquel anciano indefenso, a quien, como se sabe, su padre Aquiles sí le había perdonado la vida en una ocasión, pero en este sentido, el hijo no se parecía a su padre. También fue él quien con sus propias manos degolló sobre la tumba de Aquiles a una hermosa princesa troyana llamada Políxena, porque así era la profecía: la sangre de una noble joven troyana debería ser derramada para que los griegos regresaran felices a su hogar. Cuando llegó la hora de repartir el botín, a repartir los prisioneros, al parecer Neoptólemo se había quedado con dos adquisiciones muy valiosas. Le correspondió Andrómaca, la viuda de Héctor, sí, de aquel mismo Héctor a quien su padre había matado en un duelo personal. Y en cambio, como podemos ver, el hijo se había quedado con su viuda. También dicen que Neoptólemo se mostró excesivamente cruel con Andrómaca cuando se le arrebató al niño Astianacte, el único hijo de Héctor, porque, según se creía, ningún varón del linaje de Príamo debería sobrevivir. Según una versión, fue Neoptólemo quien con sus propias manos lo arrojó desde los muros de Troya y el pobre murió en el acto. O según otra versión, el niño sobrevivió la caída,
Posteriormente fue recogido por Eneas, llevado a Italia y ahí junto con su primo Ascanio Julo participó en la fundación de Alba Longa, aquel nuevo hogar para los fugitivos troyanos. Pero esto ya, como podemos ver, sería otra historia y vivo o muerto, Astianacte jamás volvió a ver a su madre desconsolada. Y el otro prisionero era Héleno, el único hijo varón de Príamo, a quien los griegos le perdonaron la vida. Puede surgir una pregunta: ¿por qué? ¿Qué es lo que tenía Héleno de especial? En realidad no lo hicieron por piedad, sino únicamente por interés. Héleno era hermano gemelo de Casandra, aquella famosa hija de Príamo, quien poseía el don de la profecía. Nacidos al mismo día y casi a la misma hora, Héleno también poseía aquel don. Pero mientras Casandra, como se sabe, fue maldita por Apolo y este había hecho que nadie creyera en sus profecías, en cambio, las profecías de Héleno siempre fueron escuchados con atención y todos como una se habían cumplido. Por eso los griegos lo consideraron un hombre demasiado útil como para matarlo, y Neoptólemo, sin duda alguna, quedó muy contento con aquella nueva adquisición. Entonces, los dos fueron llevados a Ptía, a la patria de Neoptólemo, y este, después de la muerte de su abuelo Peleo, se convirtió en el nuevo rey. De Andrómaca se sabe que ella fue muy prolífica, se convirtió en la concubina predilecta de Neoptólemo, le dio 4 hijos, el mayor de los cuales se llamaba Moloso y sería un personaje muy importante para nuestra historia. Pero con esto se había ganado el odio de Hermíone, la esposa legítima de Neoptólemo, la hija de la legendaria Helena de Troya y Menelao. Neoptólemo se había casado con esta princesa para fortalecer su alianza con Esparta. Pero, como se sabe, aquí el destino nuevamente jugó una mala pasada. Hermíone resultó estéril, mientras Andrómaca, una simple concubina, le daba a Neoptólemo un hijo varón tras otro. Y por lógica, Neoptólemo, sin duda alguna, tras haber perdido la esperanza de tener un hijo legítimo, ya veía en Moloso, el hijo mayor de Andrómaca, su posible heredero. Algo que no le había gustado para nada a Hermíone, y fue ella quien inspiró a Orestes, su antiguo prometido, y además su primo, hijo de Agamenón, el rey de Micenas, matar a Neoptólemo. Hay muchas versiones sobre aquel asesinato. Dicen que parece que esto ocurrió en el oráculo de Delfos, a donde Neoptólemo se dirigió para averiguar por qué su esposa legítima no podía darle hijos, y ahí, como podemos ver, lo alcanzó la muerte. Los epígonos de los personajes de la era de Troya obtuvieron, como podemos ver, su propia tragedia, sus propias pasiones y sus propios juegos nefastos. Una vez asesinado el rey Neoptólemo, Andrómaca nuevamente vive una incertidumbre terrible, un presentimiento nefasto que ya había experimentado tras la muerte de Héctor. Ahora ella y sus hijos nuevamente estaban indefensos. No sabemos si Andrómaca sentía algo por Neoptólemo. Al fin y al cabo, como podemos ver, este pertenecía al linaje de los vencedores,
aquellos que habían destruido su hogar y la habían separado de su primogénito, pero de todos modos decidió tomar medidas, porque ya le llegó la noticia de que Hermíone ahora trataba de convencer a Orestes, su nuevo esposo, y por lógica un nuevo rey de Ptía, de matar a todos los hijos de Andrómaca, para que luego ellos no le tomaran venganza ni pretendieran quitarle el trono. Orestes, sin embargo, dudaba. Ya conocemos que este personaje había tenido su propia historia muy trágica, que las tres Erinias, las diosas de venganza, lo perseguían terriblemente. Cuando él había matado a su madre Clitemnestra, le tocó hacer un camino muy largo para purificarse, pero finalmente parece que él dudaba porque no quería ahora manchar sus manos con la sangre de 4 criaturas inocentes, y mientras tanto Andrómaca se aprovecha de la situación y huye de Ptía con sus hijos y también con su antiguo cuñado Héleno. Héleno, quien hasta el momento sirvió en cuerpo y alma a Neoptólemo, gracias a sus profecías, era su consejero principal, pero ahora ellos dos recuperan su libertad, huyen a Epiro, una región al noroeste de la península balcánica, y ahí se instalan definitivamente. Posteriormente, Andrómaca se casa por tercera vez, esta vez con su antiguo cuñado Héleno, y aunque luego tienen más hijos, Héleno no pretende disputar la herencia de su sobrino Moloso y lo nombra su heredero. Cabe señalar que en Épiro, donde se instaló la familia fugitiva, Héleno no tardó en ganar el respeto y el amor de la población local, más que todo gracias a sus sabias profecías, y los habitantes de esta región lo proclamaron su rey. Este tercer matrimonio de Andrómaca parece que por fin resultó feliz. Vivieron juntos muchos años, murieron ya muy ancianos, y cuando mueren sus padres, el joven Moloso se convierte en el rey de una región que en honor a su nombre recibe el nombre de Molosia, y también toda la dinastía que había fundado se llamaban Molosos o Molosios. Eso fue precisamente aquel linaje a quien pertenecía la madre de Alejandro. En cuanto a la capital de Epiro, llamado Ambracia, era una de las ciudades más hermosas de su época. Aquí precisamente podemos ver sus restos. Estos son las ruinas del templo de Apolo. Cabe señalar que Apolo era uno de los dioses más importantes para los habitantes de Molosia y de Epiro en general, porque, como se sabe, el Héleno era su fiel servidor y Apolo era dios de las profecías. Aquí podemos ver las ruinas del antiguo teatro de Dioniso, que, como podemos ver, no tiene nada que envidiar a los mejores teatros de Atenas y de otras grandes ciudades de Grecia. Y por lo general, aquí ya pasamos, digamos, de los mitos y leyendas a la historia real. Cabe señalar que los reyes molosios, a diferencia de tantos otros contemporáneos suyos, no pretendían ni expandir su reino, ni emprender nuevas conquistas. Se sentían contentos en aquella región pequeña y próspera, y no sería una exageración decir que eran una verdadera Suiza de su época. No intervenían en disputas y conflictos
entre sus vecinos. Incluso el pleno siglo V antes de Cristo, cuando, como se sabe, los persas emprenden su grandioso intento de conquistar Grecia, el rey que en aquel entonces gobernaba en Epiro, su nombre era Admeto, se mostró neutral. No apoyaba abiertamente ni a los griegos ni a los persas, y solo se conoce un episodio en que, digamos, en cierto modo, va quebrantando su neutralidad cuando el famoso Temístocles, el célebre navarca ateniense, es acusado de traición y se ve obligado a huir de Atenas, acude a Ambracia, la capital de los molosios, a pedir un refugio, aunque sea temporal. Aquí precisamente en este cuadro podemos ver a un Temístocles bastante apenado, bastante afligido, frente a Admeto, que está sentado en su trono en compañía de su esposa Ftia y su pequeño hijo Taripo. Cabe señalar que Admeto se mostró inicialmente muy indeciso y fue su esposa, la reina Ftia, quien lo convenció concederle un refugio al pobre exiliado, afirmando que la ley de la hospitalidad siempre debe ser respetada. Y fue así que Temístocles pudo aguardar un tiempo en Epiro y luego se refugió definitivamente en Persia, en la corte de sus recientes enemigos. En cuanto a Taripo, el heredero de Admeto, en su juventud vivió en Atenas. Ya estamos hablando de Atenas de la época clásica, aquella edad de oro de Pericles, cuando en Atenas florece la filosofía, la ciencia, las artes, la arquitectura y sin duda alguna aquellos años de estudio deberían marcar considerablemente la mente del joven príncipe. Cuando Taripo regresa a casa y ocupa el trono de su padre, decide llevar a cabo varias reformas políticas que en gran parte democratizaron la vida en Epiro. Por ejemplo, introdujo una especie de consejo muy parecido al areópago ateniense. Se instauró unas elecciones anuales para que toda la población libre de Epiro pudiera votar y elegir a sus magistrados. Como podemos ver, las ideas de la democracia ateniense le parecieron muy atractivos. Y también fue precisamente bajo Taripo cuando la influencia cultural griega, que incluso antes había sido muy marcada, adquiere en Epiro una influencia cada vez mayor. El siguiente rey se llamaba Neoptólemo I. Como podemos ver, recibió el nombre del hijo de Aquiles, de uno de los antepasados de aquel linaje. Él tuvo dos hijas llamadas Troa y Políxena y un hijo que posteriormente pasaría a la historia como Alejandro I de Epiro. Sin embargo, Neoptólemo muere relativamente joven cuando su hijo varón tenía apenas 2 años y las dos niñas eran tan solo un poco mayores, y el poder pasa a manos de su hermano menor llamado Arribias. Arribias o Arribas, como lo llaman las crónicas, por lógica era solo el regente del pequeño príncipe Alejandro, pero tal como muestra su actitud, hizo todo lo posible para usurpar el poder. Primero, obligó a la mayor de sus sobrinas, llamada Troa, cuando ella apenas era núbil, casarse con él. Como podemos ver,
El parentesco, en este caso, no le importó en absoluto y parece que los nobles de Epiro, teniendo miedo de la furia del rey, hicieron la vista gorda a aquel incesto. Con el paso de tiempo, Troa le dio 2 hijos varones y, por lo tanto, ahí comienza a cernirse el peligro sobre el pequeño príncipe Alejandro. En cuanto a la segunda hija de Neoptólemo, su nombre al nacer era Políxena, pero la conocemos mejor como Olimpia. Olimpia, quien después de su matrimonio arreglado por su tío con el rey Filipo II de Macedonia, tomó este nuevo nombre y precisamente sabemos que ella luego sería la madre de gran Alejandro. Ella se marcha a vivir a Pela, la capital de Macedonia, al hogar de su esposo, y también poco después hace traer ahí a su pequeño hermano Alejandro con el pretexto de que ahí en Pela tendría mejor educación, pero evidentemente para salvarlo de las intrigas de su tío. De tal modo, como podemos ver, ya nos acercamos aquí a la historia de la madre de Alejandro, pero en cuanto a la personalidad de Políxena o Olimpia, así como de la de su esposo Filipo, sobre los detalles de su matrimonio y finalmente sobre el nacimiento de su hijo, aquel Alejandro III de Macedonia, a quien todos conocemos como Alejandro Magno, eso va a ser el tema de nuestro próximo conversatorio.